Una vez más, hermanos y hermanas, estamos de vuelta para compartir con ustedes, ¿verdad?, lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, lo que Dios nos ha dado. Espero se hayan gozado, como dije, ¿verdad?, con la administración, con el devocional. Y le invito a que vayan conmigo a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Voy a estar compartiendo en esta mañana acerca de la bendición que es de poder servirle a Dios, la bendición que tenemos como sus hijos de poder ser parte, ¿verdad?, de la familia de Dios, de la familia del cielo, de ese grupo de personas que estamos constantemente dejándole saber al mundo cuán grande y cuán maravilloso es Dios. Y quiero que podamos ir a 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Trino Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios añada bendición a su palabra. Cuando leemos este versículo, ¿verdad?, versículo donde Pablo hace alusión, ¿verdad?, a algo que es muy importante, y es que en todo tiempo es necesario, es importante que nosotros como su iglesia podamos siempre darle la gloria a Él en todas las cosas que hagamos, ¿verdad? Los triunfos son de Él, si algo tenemos es de Él, es de Dios, y quiero que, ¿verdad?, podamos recibir de Él todo lo mejor que Él tiene preparado para nosotros, porque Él dice, pero tenemos en este tesoro, tenemos este tesoro en barro de barro. ¿Cuál es el tesoro que está hablando? Está hablando de la presencia de Dios, está hablando del movimiento de Dios, está hablando del propósito de Dios, está hablando del plan de Dios para la humanidad. Eso es lo que está hablando. Dice claramente, después de acercarnos y conocer, ¿verdad?, después de acercarnos a Él y tener un encuentro personal con la persona de Jesucristo, ¿verdad? Uno de los deseos que surge con mucha fuerza en el interior de nuestro corazón es servirle a Dios. Obviamente, no nacemos de nuevo para quedarnos sentados en una esquina. No nacemos de nuevo y hemos tenido un encuentro con Dios para simplemente dejar que todo suceda sin ser parte, ¿verdad?, de ese renacer, sino que Dios pone en nuestro corazón el deseo de apasionado de empezar a hacer cosas diferentes para Él, cosas que tengan que ver con la obra de Dios, como ir a hablarle de otros acerca de Jesús, hablarles a otros acerca de nuestro testimonio, de cómo conocimos a Dios, de las experiencias que hemos vivido, de lo que Dios tiene planeado, de lo que hizo con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que Dios pone esa pasión en nuestro corazón, pone ese deseo de ir a las cárceles, a los hospitales, ir a los campamentos de homeless. Por aquí todas esas cosas las pone Dios en nuestro corazón para que le podamos servir a Él. Entonces, es aquí, ¿verdad?, y es muy importante tener en cuenta los fundamentos, ¿verdad?, los fundamentos que realmente nos enseña este texto que hemos leído, ¿verdad?, que podamos reconocerlo y entenderle, que dice que, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de ese versículo del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, para que no pensemos por ningún motivo que nada de lo que hacemos tiene que ver directamente con nosotros. Simplemente somos instrumentos en sus manos, somos exactamente eso, vasijas de barro que Dios utiliza por su misericordia, no porque somos dignos. No dice vasijas de oro, no dice vasijas de platino, no dice vasijas de nada, ningún material o elemento, ¿verdad? Como así podemos decirlo,
de mucho valor, sino barro, que es barro. Barro no es nada, barro lo consigue tú en cada esquina, no tiene literalmente valor alguno. Pero dice, al mirar con detalle, en otras palabras, cuando nos enfocamos, este pasaje podemos ver y podemos hasta considerar, ¿verdad? Por lo menos tres diferentes aspectos importantes aquí, ¿sabes? Y si tú dices, pero wow, ¿cómo puede ser esto? Es algo tan sencillo, sí. Es sencillo, pero a la misma vez es complejo. ¿Por qué es sencillo? Porque dentro de un vaso de barro, dentro de una vasija de barro, se está cargando el elemento más importante y más esencial que jamás ha existido, la presencia de Dios. Entonces, Pablo lo enseña y dice, este tesoro, ¿sabes? Cuando habla en ese versículo, ¿verdad? Pero tenemos este tesoro. Está hablando de algo importante, está hablando de algo de valor, que es un tesoro. Pues obviamente con estas palabras el apóstol está dejando saber que se refiere al ministerio, se refiere a eso que nos ha dado, ese propósito grande, el cual nos ha llamado, y hace destacación o hace como una referencia importante a lo valioso y a lo precioso que es. ¿Por qué? Porque no está diciendo que es cualquier cosa, está diciendo que es un tesoro con mucho valor, es algo importante, más importante que nuestra propia vida. Entonces, cuando leemos aquí la escritura, nos damos cuenta que esto mismo, ¿verdad?, debe ser valorado, este precioso, y debe ser conservado con sumo cuidado. No puede ser tomado a la ligera, sino que es una riqueza que viene del cielo y que ha sido puesta en la tierra, puesta en nuestros corazones, puesto en nosotros, para que podamos, ¿verdad?, servirle a Dios o ser instrumentos en las manos de Dios. Entonces, qué gran privilegio es poder decirle a otro que Dios es bueno. Yo sé que nos tildan de fanáticos, nos tildan de aleluya, nos tildan de loco, nos tildan de tener un low life, como dicen por ahí, nos tildan de miedoso, nos tildan de un montón de cosas. Pero en esencia, para Dios, para nosotros los que conocemos a Dios, es un gran privilegio poder ser un instrumento en las manos de Dios. Yo a veces me pongo a hablar con personas y hasta parte de mi familia, y a veces les hablo de ciertas cosas y es como si sinceramente estuviera en otro mundo. Es como que Dios no existe para ellos. Es como que hay una nube en su mente que no los deja ver más allá de, para entender quién es Dios y lo que hizo Jesús por ellos. Entonces creo que la primera fase, ¿verdad?, que estamos hablando, el primer aspecto importante que habla aquí Pablo cuando habla acerca de este tesoro, es que no solamente es un tesoro, sino que también dice vasijas de barro, ¿verdad? Después. Y creo que ese vasijas de barro es una expresión en la que el apóstol utiliza, ¿verdad?, como para prácticamente hacer una referencia a las personas que llevan el ministerio. O sea, a las personas que, desde el que predica, el pastor, el evangelista, el maestro, el que limpia la iglesia, el que maneja la guagua, el del audio, todo aquel que está ejerciendo un ministerio, ¿verdad?, para la obra de Dios. Pablo hace referencia a que es una vasija de barro y que dentro de esa vasija, ¿verdad?, dentro de ese contexto, él destaca de que se carga dentro de esa vasija algo valioso que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que es importante en todo esto? No es la vasija, sino lo que está depositado dentro de la vasija. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es entender que la humanidad, ¿verdad?, el barro, ¿verdad? Cuando hablamos de barro, podemos hacer una referencia a lo que es, o es sinónimo, por así decirlo, de debilidades, de errores, de fragilidad, entre otros, del ser humano. Esa es la referencia de lo que es barro. En otras palabras,
y también obviamente de lo que hace referencia a la necesidad que tenemos de algo mucho más grande que nosotros, que es Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que aquel que nos llamó para que seamos sus instrumentos, para que seamos sus vasijas. Entonces, en otras palabras, aunque el barro no es un material fuerte en sí mismo, y la vasija que Dios utiliza no es fuerte en sí misma, ¿verdad? Porque tenemos debilidades, tenemos miedo, somos frágiles, cometemos errores. Obviamente, aún así Dios deposita en nosotros, ¿verdad? Un llamado y nos da un ministerio porque confía de que haremos, ¿verdad? Lo que Él nos pide que hagamos. Entonces, la otra parte, ¿verdad?, de este versículo que quisiera hacer hincapié es que dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Esta frase del apóstol, una frase que hemos escuchado muchas veces, prácticamente enseña cuán grande y cuán poderoso, cuán sobrenatural son los dones de Dios. Y aún así, Dios los deposita en un instrumento tan frágil como lo es el barro. Es como decir, lo más poderoso que existe depositado en lo más débil que existe. Hubo una ocasión donde Dios le tuvo que decir al pueblo de Israel, mira, yo no lo escogí a ustedes para que sean mi pueblo porque ustedes eran alguien grande. O sea, yo los escogí a ustedes porque yo quise escogerlos, porque yo tuve misericordia y porque yo como Dios hago lo que yo tenga que hacer, pero al contrario, ustedes eran los más insignificantes. Ustedes ni siquiera eran pueblo y yo los escogí. En otras palabras, ustedes eran barro, el barro más malo que había. Y yo decidí escogerlos para mostrarle al mundo mi gloria. Esto nos enseña, ¿verdad?, que cuando traducimos todo esto, nos damos cuenta que la excelencia, ¿verdad?, cuando habla de excelencia aquí, esto se traduce, ¿verdad?, del griego como grandeza extraordinaria. Cuando usted lee la palabra excelencia, que se tradujo del original, también significa la grandeza de Dios y su extraordinaria presencia. En otras palabras, este texto nos enseña de que si hacemos cosas grandes, se lo debemos a Dios. Si algo tenemos, se lo debemos a Dios. Si en algo, ¿verdad?, tenemos éxito en esta vida, se lo debemos a Dios. Entonces, esto nos enseña también que, sin embargo, también Pablo, por el Espíritu Santo, nos enseña que sea excelencia de Dios. En otras palabras, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de su nombre. Que aunque somos barro, aunque tenemos temores en ocasiones, que cometemos errores, tenemos debilidades, fallamos, cometemos, pecamos, Dios nos perdona, también espera algo excelente. También espera que podamos reconocerle que lo que se haga, la gloria sea dada a Dios y no a los hombres. ¿Por qué? Porque hoy día hay hombres que tú no te puedes referir a ellos sino a través de apóstol, de un título de pastor, de misionero. Entonces, si le dice hermano, se ofenden. Entonces, nada de lo que somos ni tenemos es de nosotros. O sea, todo es de Dios. Entonces, ¿para qué vivir pensando de que tiene que ver con nosotros? Y literalmente hay personas que son así. Entonces, es por eso que los siervos de Dios debemos tener en cuenta que somos instrumentos o vasijas de barro. En otras palabras, de que somos débiles, de que aunque Dios espera lo mejor de nosotros, somos vasijas y Él es el alfarero y Él va moldeándonos basado en el tipo de servicio que le vamos a ofrecer, la forma que nos debe dar. Entonces, es algo importante porque esto nos enseña continuamente que la gloria es de Dios. Entonces,
Eso no nos podemos olvidar, porque dice, es por gracia de que el Señor hoy podamos ser llamados salvos. O sea, si no es por la gracia de Dios, tú y yo no pudiéramos decir que somos salvos. Entonces, ni siquiera la salvación es de nosotros, ni siquiera el barro, que somos barro, es de nosotros, porque el barro lo hizo Él con sus propias manos. Entonces, lo que sí podemos decir es que tenemos un gran privilegio de participar en sus obras, de que aun siendo barro, Él nos llama a ser partícipes de ese gran ministerio, de ese gran llamado, de esa gran de asamblea donde llamó a sus hijos a que fueran parte, ¿verdad? Y que un día nos va a llamar a que nos sentamos en la mesa en el reino de los cielos a celebrar con Él por la eternidad. Entonces es como wow, no somos nada, pero Él nos llama a lo más grande. Entonces eso nos debe llenar de fe, nos debe llenar de alegría, porque prácticamente por la gracia de Dios somos salvos, y que tenemos, ¿verdad?, ese privilegio de ser parte de esta misión, diría yo, de este tiempo donde a Dios le plació escogernos a nosotros. Y creo que la excelencia de su poder, en la que hemos hablado, la que hemos experimentado, se expresa con mayor fuerza cuando realmente estamos resplandeciendo a aquellos, ¿verdad?, que necesitan la presencia de Dios. Que cuando es prácticamente, lo que quiero decir es que cuando proyectamos a Dios en la vida de otros, esas personas reciben bendición, porque nos damos cuenta de que obviamente no es de nosotros. La misericordia de Dios es la que está hablándole a otro a través de nosotros, porque nosotros seguimos siendo barro, barro que Él por su misericordia creó y nos ha llamado a servir. Entonces creo que esto nos debe poner a pensar de que somos hechos de un material débil, que nos hace fuertes el Señor y su gracia, que si algo tenemos ha sido por Él. Y creo que de esta manera, cuando reconocemos, ¿verdad?, quién es Jesús en nuestra vida, podemos ver que Jesucristo será glorificado, y que finalmente el poder es del Señor, que nada, como digo y recalco, tiene que ver con nosotros, y siempre recordar y tener presente que servir a Dios es un honor y una bendición grande, porque aun siendo quienes somos, Él nos llamó. Y usted dirá, pero wow, con todas las debilidades que yo tengo, con las cosas que yo hago, todavía Dios cree en mí. Sí, Dios te llamó, sí, Él sabía todas esas cosas, pero Él sabe que tú eres un instrumento en sus manos, y Él reconoce que eres barro igual que yo. Por eso es que, aunque su entorno sea difícil, aunque mi entorno sea difícil y adverso, recordemos siempre que en medio de las crisis y pruebas temporales, siempre recordemos que Dios estará con nosotros mano a mano, que Jesús venció y que está en ti y que está en mí, y que el servicio a Dios es el privilegio más grande que jamás podamos tener. Entonces creo que ese servicio a Dios, que es el que estamos hablando, ese privilegio tan grande, también en Primera de Corintios capítulo 1, Pablo también hablando un poquito, ¿verdad?, de este particular, creo que está en Primera de Corintios 1, creo que 27. Si puedes ir allá conmigo, para que podamos entender con más detenimiento lo que Dios quiere mostrarnos en esta mañana gloriosa de este domingo, que Dios ha creado para ti y para mí, donde dice que su misericordia es renovada cada mañana. Hoy tú gozas y yo gozo de experimentar esa misericordia nueva. Así que 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, dice claramente,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, lo que nos enseña aquí es que prácticamente hay una batalla, ¿verdad?, entre considerarnos aptos o no para el Señor. Hay una batalla en nuestra mente donde a veces nos dice: no, pero yo no creo que yo sea digno por esto y por esto que yo estoy experimentando, esta situación. Pero, ¿sabes qué? Esto se debe a que prácticamente consideramos que no somos suficientemente idóneos, o otras palabras, o perfectos. Consideramos que no somos lo suficientemente espiritual como para hacer lo que Dios nos ha llamado, santos, para servirle a Dios. Pero en realidad, esto no se trata de cuán buenos seamos o perfectos seamos. No se trata de eso, porque dijimos anteriormente que no se trata de nosotros, no se trata de nuestros méritos, no se trata del tamaño de las alas que yo pueda tener, ni de ese tipo de cosas. Se trata, ¿verdad?, de cuán poderoso es Jesucristo para hacer su voluntad en toda y cada una de nuestras vidas. En otras palabras, es importante comprender que debemos considerar, por ejemplo, uno de los discípulos del Señor Jesús en una ocasión. Escucha bien esto. En una de las ocasiones, y todos sabemos quién fue, Pedro, ¿verdad? Era un hombre nativo de Galilea, era un hombre fuerte, un hombre con carácter, una tierra distante de Jerusalén. En otras palabras, estaba lejos de la verdad, estaba lejos de escuchar nada religioso, estaba lejos de ser, ¿verdad?, pulido. Era un hombre áspero. Y se decía, ¿verdad?, que los galileos eran personas que no eran hebreos, que no eran puros, que eran mezclados, que eran de otra zona, que prácticamente a los galileos lo tenían como que una zona de poca esencia, como que esa gente no sirve, esa gente son malos. Y obviamente era un sector, un lugar donde las personas no tenían mucha educación y vivían de la pesca y vivían allá en su mundo. En otras palabras, no eran ni siquiera casi considerados judíos. Aunque no lo creas, los trataban como si fueran de cuarta clase, por así decirlo. Por lo tanto, Pedro no tenía esa educación, no tenía esa capacitación, no tenía eso que aparentemente necesitaba como para servir, ¿verdad? Obviamente todos sabemos que leímos, Pedro era un hombre pescador, un hombre que pues se buscaba la vida pescando. No era un doctor, no era un médico, no era un escriba, no era nadie aparentemente de importancia, ¿verdad?, para la sociedad. Entonces, obviamente no venía de una familia sacerdotal, ni descendiente de algún escriba, como dije anteriormente, ¿verdad?, ni tenía conexiones en la sinagoga. En otras palabras, Pedro estaba completamente desconectado de Jerusalén y de todo lo que tenía que ver con Jerusalén, y ni siquiera entendía nada de lo que tenía que ver con el credo, ni nada de ese tipo de cosas. Sin embargo, si reflexionamos en su carácter, ¿verdad?, si reflexionamos, y hablando un poquito de Pedro, en cómo él pensaba, vemos que era inconstante, vemos que era impetuoso en las cosas. Él era hasta cierto punto agresivo, pero a pesar de todas esas debilidades, a pesar de todas esas flaquencias, a pesar de todo eso que jugaba un papel en contra, ¿verdad?, de cuán bueno podía ser o cuán malo podía ser Pedro, el Señor Jesús lo llamó para convertirlo en uno de los 12 apóstoles. Qué interesante. Jesús no fue a la sinagoga a escoger, ¿verdad?, a aquellos hombres de letras, sino que llegó a aquel lugar en Galilea y vio a aquel hombre allí y dijo: este es. Y yo estoy seguro que muchos dirían: pero escoger a este hombre, este tipo no sabe probablemente ni leer ni escribir. Este hombre lo único que sabe es pescar, y encima mira lo áspero que es, y encima también es de Galilea. Entonces yo estoy seguro que muchos pensaron que Jesús se había equivocado acerca de Pedro. Y muchas veces nosotros mismos pensamos que Dios se equivocó cuando nos escogió a nosotros mismos.
Y Dios no se equivocó cuando te escogió. Dios sabía que como Pedro teníamos debilidades, teníamos flaqueza, teníamos dudas en ocasiones, a veces miedos, pero aún así Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, a reflexionar en el proceso de la formación de Pedro, de cómo Dios lo escogió, cómo lo preparó, cómo lo llamó, nos damos cuenta, ¿verdad? Y vemos que en varias ocasiones Pedro cometió errores. No solamente pensábamos que era un lugar malo, se pensaba que era un lugar distante, se pensaba obviamente que era un hombre sin nada de educación, y se pudo probar que cometía errores, ¿verdad? Algunos de esos grandes errores fue como decirle al Señor que no fuera a la cruz. Pedro fue el que se atrevió a decirle al Señor, Señor, no, mira, que no se te ocurra que tú tengas que ir a la cruz. O sea, Pedro se atrevió a decirle al Señor, mira, no lleves a cabo el plan por el cual el Padre te envió a morir por la humanidad. Pedro se atrevió a tratar de persuadirle al Señor que no fuera crucificado. Imagínate qué error más grande que ese, de prácticamente ir contrario al plan de Dios. Eso es para que vea, ¿verdad? Pero a pesar de estas cosas, podemos ver cómo el Espíritu Santo se derramó en cientos de miles a través de la vida de este hombre, a pesar de sus errores, a pesar de sus flaquezas, a pesar de sus debilidades. Entonces quiere decir que en el aposento alto, cuando Dios lo utilizó, vemos claramente cómo el apóstol Pedro, quien además había negado al Señor 3 veces, pudo ser restaurado, pudo ser animado y pudo seguir caminando con el Señor a pesar de todo lo que había contrario a él, a ver de que muchos decían, esta no fue la mejor decisión, esto no fue el mejor el que escogiste. Pero obviamente vimos claramente que a pesar de Pedro, sus debilidades, sus flaquezas, sus miedos, sus situaciones, después del derramamiento del Espíritu de Dios, se convirtió en un instrumento poderoso en las manos divinas para predicar, para llevarle a otros la palabra y para salvar a miles de personas por el poder del Espíritu de Dios. Vimos claramente cómo se convirtió esa vasija de barro, cómo fue tan útil en las manos del Señor. Entonces esto quiere decir que el Señor nos escogió por su amor y no por nuestros méritos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Nosotros no somos buenos. Nosotros seguimos cometiendo errores y no tenemos los méritos suficientes como para que Él nos escoja. Pero Él nos quiso escoger porque no fue porque éramos buenos, porque no nos escoge porque somos buenos o somos malos. Él nos escogió porque tenía un plan para nosotros y dice claramente que nos escogió por su amor. Entonces ahí es donde está la esencia del por qué fuimos escogidos, no porque seamos buenos o seamos malos. Entonces por eso es que damos gracias a Dios, al Señor, quien tiene misericordia de cada uno de nosotros y perdona nuestras rebeliones, porque nos perdona todos los días. Él trata con nuestro carácter y nos transforma nuestros corazones paso a paso, perseverando con cada uno de nosotros constantemente, confiando y esperando y perseverando y no abandonándonos, ¿verdad? ¿Perseverando en qué? En el propósito que tiene con nosotros. ¿Perseverando en qué? En el plan que tiene contigo. ¿Perseverando en qué? En la confianza y en el don que ha puesto en tu vida para que tú sigas alcanzando lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Enseñándonos como un padre enseña a sus hijos. Entonces Él nos instruye, ¿verdad? Como nuestro padre. Todos nos instruimos a nuestros hijos, los que tenemos hijos. Y aunque a veces por nuestra obstinación, ¿verdad?, el escenario de aprendizaje se nos hace difícil y doloroso. ¿Por qué? Porque a veces nos obstinamos a hacer lo que queremos y dentro de esa obstinación, dentro de esa rebelión, por así decirlo, comenzamos a nadar contra la corriente. Y muchas veces Dios tiene que dejar que la corriente nos lleve a cierto lugar para que cuando estemos allí nos demos cuenta que necesitamos volver. Que necesitamos volver a Él y que ese error que nos hizo llegar a donde no queríamos estar, tenemos que volver atrás para que Él vuelva y nos encomiende el camino. Entonces, por eso es que el Señor toma lo necio, como leímos ahorita, y lo débil
del mundo para avergonzar a los fuertes y a los sabios, a los que se creen algo. Y dice, para que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, para que nadie diga, ¿sabes qué? Todo esto lo hago yo. Todo esto es porque yo soy el mejor. Todo esto es porque yo tengo el don más grande. Todo esto es porque yo tengo más unción. No tiene nada que ver con eso. Simplemente todo es por amor, por misericordia, por gracia. Entonces, cuando entendemos estas cosas, tenemos que, y a veces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué Dios me escogió? ¿Cuánto nos hemos hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios me escogió? Y debemos responder de esta manera: no me escogió porque soy bueno, porque soy perfecto, porque no fallo. Me escogió por su gracia y por su bondad. Por eso fue que Dios te escogió. No te escogió por nada más y nada menos que por su gracia y su bondad. En otras palabras, no porque te lo merecías, no porque te dije, como dije anteriormente, por la gran cantidad de méritos que puedas tener, sino por su bondad y por su gracia, por su amor, por su misericordia. Entonces debemos destacar la última expresión de este texto que leímos ahorita: para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte en su presencia. Jactarse, que creo que la palabra jactarse es como, yo creo, quizás es como jactarse, es como echársela, ¿verdad? Mejor dicho, como bragging, como darte la palmadita en el pecho. No, yo soy el que soy. Y creo que debemos tener claro y presente, sinceramente, que lo que somos por su amor, como dije anteriormente, y su gracia, y que si le estamos sirviendo y podemos servirle y cumplir con su propósito, es porque todo el que viene a Él lo hace capaz de alcanzar los planes y los propósitos que Él tiene establecidos por nosotros. Pero lo hace Él, no es porque nosotros queremos, ni porque tenemos la fuerza, ni porque tenemos el deseo. Es porque Él lo ha puesto en nuestro corazón por su gracia, por su misericordia. Entonces creo que las personas son de Dios, el oro y la plata le pertenecen a Él. Entonces, ¿qué es nuestro? Nada es nuestro, todo le pertenece al Señor, todo es de Él. Por eso la gloria y la honra le pertenecen exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Porque si hay algo valioso en la tierra es el oro y la plata. Y Él dice que mía es el oro y la plata, mía es todo ser viviente. Entonces no tenemos nada en esta tierra, nada. Entonces, casi concluyendo, nos damos cuenta que para que nadie se jacte en su presencia, prácticamente pues debemos tener claro y presente siempre que es por gracia. Pastor Joe tiene una tablilla que a mí me gusta mucho que dice by grace, por gracia. Entonces, cuando tú analizas esa palabra, te das cuenta que todo es por gracia. Si estoy respirando ahora mismo, es por su gracia. Si tú estás escuchando este mensaje, es por su gracia. Es porque anoche Dios te permitió que durmieras y te levantaras hoy en la mañana. O sea, que nada ocurre si no es por su gracia. Entonces, ¿quién se merece completamente la gloria y la honra? El Señor. Porque es por Él y para Él. Entonces, es ahí, ¿verdad?, donde nos damos cuenta que a pesar de todo lo que leímos y haber tocado un poquito la vida de Pedro, ¿verdad?, no tratando de denigrar a Pedro, simplemente podemos tocar un poquito del trasfondo, ¿verdad?, de la vida de él, y darnos cuenta que él falló en el aprendizaje. Muchas veces fallamos en el aprendizaje, pero tuvo la virtud de hacerlo de nuevo. En otras palabras, puede que nos caigamos 1,000 veces, pero siempre le pedimos a Dios que nos dé la virtud para levantarnos, sacudir nuestras rodillas y seguir caminando. Ahí es que está el secreto, seguir caminando aunque nos caigamos.
aunque flaqueemos, aunque cometamos errores, aunque a veces nos sintamos que no somos dignos, aunque a veces nos preguntemos por qué Dios me escogió a mí. Recuerda, por su bondad, por su amor y por su gracia. No fue por nada más, no porque lo merecíamos. Entonces, creo que en virtud de todo esto, vemos que Pedro al principio tuvo situaciones. Negó al Señor, le tumbó la oreja a un soldado, en una ocasión hasta ciertas situaciones, ¿verdad?, que rodearon la vida de Pedro, que parecía que no era el escogido, pero Dios sabía que habían escogido, pero también Dios lo levantó, lo usó, y miles han sido salvos a través de su mensaje, de su predicación. Entonces, creo que cuando tuvo la virtud de hacerlo de nuevo, no se rindió Pedro. También tuvo la virtud de humillarse delante de la presencia de Dios, y vino delante de Dios, perseveró, aferrado, ¿verdad?, a la gracia de nuestro Señor, hasta alcanzar, todos conocemos la vida de Pedro, hasta alcanzar el plan de Dios para su vida. En otras palabras, no se quedó a mitad del camino, sino que siguió creyéndole a Dios, reconociendo que por su gracia era salvo, que por su gracia, por su virtud. Entonces, por eso, adelante, siempre tenemos que seguir. Por eso es que, aunque desmayemos, seguimos para adelante. El Señor estará con nosotros y Dios cuida de nosotros. Aun cuando pensamos desmayar, aun cuando pensamos caernos, aun cuando pensamos que no somos dignos para esto, Dios nos recuerda que no se trata de nosotros. Que si fuera por bueno, no hubiera escogido a nadie, porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno en la tierra. Ni siquiera uno hay. Entonces, ninguno cualificaría para ser llamado por Dios. Esto es el gran misterio de Dios, que aun siendo como somos, Él nos llama por su gracia infinita. Él nos llama por su misericordia, por su bondad. Por eso es que, ¿verdad?, la Escritura nos enseña constantemente de que toda aquella persona que nace de nuevo en Cristo también experimenta un profundo deseo, ¿verdad?, para servir a Dios, para buscar su presencia, para hablarles a otros acerca de su grandeza. ¿Por qué? Porque esto lo vemos, ¿verdad?, por ejemplo, en la vida nuestra, cuando se le servimos a Dios. Qué bien nos sentimos cuando le damos un plato de comida a un homeless. Qué bien nos sentimos cuando vamos a una prisión y le damos una palabra de ánimo a un preso, ¿verdad? Yo lo he experimentado personalmente. Qué bien nos sentimos cuando Dios nos utiliza para alentar a una persona que está pasando por un problema difícil. Qué bien nos sentimos cuando podemos proyectarle a otros de que Dios es real. Entonces es ahí donde nos damos cuenta de que es un gran privilegio servirle al Señor. Es un gran privilegio, aunque el mundo esté en contra nuestra en ocasiones, aunque las cosas a veces no son como queramos, aunque a veces pareciera de que hay mucha injusticia en este mundo. Con todo y eso es un privilegio servirle al Dios Todopoderoso, al Dios que nos llamó con un plan especial. Por eso Jesús, cuando predicaba por la sinagoga, cuando predicaba por las calles en Galilea, en Jerusalén, en Capernaum, en todo lugar que Él llegó, siempre llegó con una palabra de parte del Padre. Una palabra de arrepentimiento, una palabra donde hablaba de reino, donde hablaba de vida eterna, donde hablaba de cosas grandes. Él nunca se desanimó, Él nunca se enfocó en lo que iba a pasar en la cruz. Él constantemente estuvo hablándole a todos de que el reino de los cielos se había acercado, por cuanto era necesario venir a Él, por cuanto era necesario volverse a Dios. Entonces ese es el mismo mensaje que hoy estamos trayéndole al mundo, que es necesario volverse a Dios, es necesario reconocer a Jesús y seguir caminando, porque la Biblia dice que vino a Nazaret, donde había criado, ¿verdad?, donde se había criado, y en el día que reposó entró en la sinagoga, ¿verdad?, un sábado, y dice que se levantó a leer, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, leyó, y cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y a darle vista a los ciegos,
y a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. De hecho, podemos ver que el Señor, cuando está leyendo eso en la sinagoga, Jesús comenzó el ministerio después de ser ungido por el poder del Espíritu Santo. Y por eso vemos que en un servicio Dios, ¿verdad?, sobrenaturalmente hizo sanidades, hizo milagros, hizo liberaciones y señales lo seguían. ¿Por qué? Porque Él fue enviado a la tierra a bendecirnos no solamente con la salvación. Muchos recibieron la sanidad de parte de Él, muchos recibieron un toque de parte de Él. Estuvimos predicando los otros días de la mujer del manto, que tocó el borde de su manto, que decía dentro de sí, si tan solo tocar el borde de su manto. Esa mujer es un ejemplo, un testimonio vivo de que no solamente Dios trajo salvación, sino que también trajo sanidad física en la vida de los seres humanos. Trajo libertad, los paralíticos se levantaron, los ciegos pudieron ver, los mancos pudieron recibir la restauración de sus manos. Por eso vimos claramente que el poder del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesús pudo andar haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Es Dios en su Espíritu que nos equipa para prestar un servicio a Dios eficaz. Por eso tenemos que dar las gracias, Señor, en todo tiempo, porque Él nos utiliza de acuerdo a su misericordia. Como dije, no por tus méritos, no porque tienes más estudios, no porque vienes de tal familia, no porque tu apellido es tal, no es porque económicamente tienes esto, aquello. A Dios no le importa nada de eso. Por eso Él escogió a Pedro, porque si hubiera sido por los méritos humanos, no hubiera escogido a Pedro, un hombre sin letra, un hombre del vulgo, un hombre de un lugar alejado de Jerusalén, un hombre sin ningún tipo de educación. Entonces significa que Dios te escogió a ti, no de ahora cuando naciste, ya Dios te había escogido ante la fundación del mundo para este plan, para este propósito, para este llamado, y eres especial porque Él te escogió con tus debilidades, con tu flaqueza, con tus miedos, con tus situaciones. Con todo eso Dios te dice que no se trata de cuán bueno o malo eres, se trata de mi amor, de mi bondad, se trata de mi misericordia. Por amor es que lo hice, por eso te escogí. Entonces esto nos enseña que tenemos que parar de estar fluctuando entre dos pensamientos, si somos dignos o no somos dignos. Dios nos llamó y punto. Y por cuanto nos llamó, Él nos va a respaldar. Y por cuanto nos llama, Él nos va a perdonar. Y por cuanto nos llamó, Él nos va a dar lo que necesitamos para seguir caminando, para seguir hacia adelante. Eso se trata Dios. Entonces, hoy te invitamos a que reconozcas a Dios en tu vida, en todo lo que tú hagas. Reconozca cuán grande es Él en tu vida y reconozca que si Él te llamó, Él no se equivocó. Él te ama como eres, te llamó como eres y hará en ti y llevará y cumplirá el plan que te llamó a ti de la forma que eres, porque Él sabía cómo te ibas a hacer. Él te creó. Él sabe toda tu vida desde que naces hasta que mueres. Y aún así, por su misericordia nos ha llamado. Así que el tiempo se nos ha acortado. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que la palabra del Señor, como siempre, no torne atrás vacía, que entre, llegue y haga el efecto que tiene que hacer en la vida de cada uno, que este mensaje pueda animar a alguien más a seguir hacia adelante y reconocerle que si hoy estamos en pie es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia, no porque te lo mereces, no porque eres digno, ni acumulando los puntos para que Dios te mirara. Dios te miró porque cuando te miró, se miró a sí mismo y nos hizo semejanza a Él. Así que Dios te bendiga. Oro que Dios que te ilumine en esta mañana y que Dios te pueda hacer entender lo importante que eres en sus manos y que si te escogió para un plan grande y maravilloso. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga y que puedan atravesar esta semana y comenzar este nuevo mes que comienza de abril en su presencia y terminarlo en su presencia. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones.